Link Start. Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Lamento haberme ausentado un tiempo muy largo, pero ya estoy de vuelta para subir más capítulos de manera constante o al menos en la medida de lo posible. Bueno, espero disfruten el capítulo, sin más empecemos la aventura. Capítulo 5. Cayendo en el agua. Había tomado un sueño ligero para refrescar su cuerpo. Tal vez porque el sueño había sido tan suave, la visitaron muchos sueños. En ellos, vio recuerdos de un pasado lejano, demasiado revueltos para ponerlos en orden. Había una visión de sí misma como niña, como bruja, un número infinito de ellos en un número infinito de formas. Ante las múltiples visiones, se sintió como una viajera en un páramo desolado caminando sola. Todas las personas con las que había firmado contratos finitos hacía tiempo que habían vivido y muerto. Ella era la única que seguía adelante, sola. No, tal vez le gustaba pensar que seguía, pero en realidad era más bien como estar detenida en el lugar. Todo era como el día en que lo perdió todo. Entonces, alguien le tocó el cabello, y la conciencia regresó. La luz brilló en sus ojos. Una luminosidad la rodeaba, pero aún no podía despertar del todo. Una mano cálida le acarició lentamente el cabello. El suave toque le infundió una sensación de seguridad. La sensación la hizo caer en un reposo sin sueños. Cuando su cuerpo se sintió por fin recuperado y se despertó por fin, Tinasha se abrazó las rodillas al pecho y ladeó la cabeza, confundida. ¿Oscar? No podía recordar por qué su nombre estaba en sus labios, pero recordó el calor que había sentido en su pecho y se sonrojó un poco. En el estudio de la fortaleza, Oscar redactó inmediatamente un informe detallando los recientes acontecimientos, añadiendo la información que había obtenido de Tinasha. Una vez que regresaran al castillo y lo entregara, todo habría terminado. Levantó la vista y le hizo una seña a su protectora, que estaba cerca. ¿Qué es? Preguntó ella, acercándose con expresión dudosa. Oscar la levantó con facilidad y la acomodó sobre sus rodillas. Su delicado cuerpo se había sentido tan pesado cuando estaba inconsciente, pero ahora era tan ligero que parecía inhumano. Tinasha siempre flotaba en el aire, así que quizás había reducido su peso con magia. Sostenida en su regazo como una niña, Tinasha le miraba con sus ojos redondos. ¿Qué estás haciendo? Ah, el aspecto que tienes ahora me hace desear abrazarte, respondió. Tinasha frunció el ceño, pero Oscar no le dio importancia y pasó sus dedos por su cabello pulcramente recortado. Le dije al grupo que regresó antes que nosotros que se mantuviera en silencio, pero considerando el aspecto que tienes ahora, ya no podemos ocultar el hecho de que eres una bruja. ¿Vas a usar un hechizo para restaurar tu antigua apariencia? No, ya no importa. De igual forma sería difícil evitar que la gente hable. Ya veo. También me he cansado de llamar a cierto príncipe idiota Su Alteza, así que esto funciona bien. ¿Te has cansado de eso, eh? Tinasha cruzó sus delicadas piernas, dejando que Nark se agitara en su regazo en lugar de deambular por la habitación. La luz del sol que se filtraba por la ventana calentaba las piernas blancas como la leche de Tinasha. La niebla alrededor del lago mágico se debe a la bestia, así que debería despejarse pronto. Alguien debería salir a comprobarlo una vez cada 3 meses. Ah, pero hubo un derrumbe, así que diles que tengan cuidado, instruyó la bruja. ¿Se secará el lago mágico? Preguntó Oscar. El lago es el rastro de la poderosa magia esparcida por esa tierra, así que aunque se consuma un poco, absorberá la magia y la vitalidad de la tierra circundante y se restaurará bastante rápido. Así que así es como funciona, dijo Oscar, frotando los dedos desnudos de Tinasha. Juguetonamente, Nark intentó agarrarle los dedos. Tinasha se cruzó de brazos, quedándose pensativa. Pero ese mago que buscó atacarte me molesta. Supongo que eso significa que fue él quien puso en la mente de ese viejo la idea de liberar a la bestia demoníaca. Es lo más probable, respondió Oscar. ¿Qué asunto tiene conmigo para llegar a tal extremo? Es tan molesto. Me gustaría que se presentara. Tinasha hizo un mohín. Quiero decir, no lo es porque lo matarías, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a pensar en mí de esa manera? Sin embargo, sí lo mataría, dijo la bruja como si fuera la opción más obvia, exactamente por lo que su oponente estaba siendo precavido. Sin embargo, por la forma en que había actuado, era muy posible que siguiera haciendo avances indirectos. Tratar con él iba a ser mucho más difícil que manejar un desafío directo. Sin inmutarse,
Tinasa afirmó con decisión. En cualquier caso, me persigue, así que no puedo causarte ningún problema. La próxima vez que ponga una trampa, me encargaré de él para siempre. Entiendo cómo te sientes, pero no exageres. Me preocupa cuando haces las cosas por tu cuenta, dijo Oscar. A partir de ahora tendré más cuidado, aceptó Tinasa, bajando un poco la cabeza. Debía ser consciente de que le había preocupado. Oscar sonrió, y Naruk voló hasta su hombro. Entonces, hizo la pregunta a la que llevaba tiempo queriendo llegar. Ah, sí, ¿qué clase de tipo era mi bisabuelo? ¿De dónde viene esto? ¿Por qué quieres saberlo? Tinasa respondió con sus propias preguntas. Ah, solo tengo curiosidad. Ese viejo dijo algo sobre él, ¿no? El viejo mago había llamado a Regius el hombre que ella amaba. Tinasa parecía a punto de desmayarse de la angustia. Ah, hubo mucha gente que tuvo esa misma impresión errónea en su momento. Por favor, créeme cuando te digo que no fue así en absoluto, se quejó. Los cuentos de hadas de farsas dicen que también fue así, ya sabes, añadió Oscar. La historia de un rey y una bruja se contaba a los niños de todas partes. Incluso el propio Oscar había oído el cuento. En él, Tinasa se había hecho pasar por bruja, y por eso Oscar se había sorprendido al ver cómo era en verdad. Sabía que debía haber historias así, pero también sabía que me harían enfadar, así que nunca me molesté en escuchar ninguna. Un rey pide ayuda, y la bruja le exige que se case con ella y le dé su reino a cambio, comenzó Oscar. No. Tinasa se lamentó. Al terminar la guerra, el rey acepta y celebra una boda, pero la bruja desaparece sin dejar rastro. Algunas partes son correctas, pero no fue así en absoluto. Alguna pequeña porción de la magia de Tinasa estaba empezando a filtrarse como resultado de su frustración, porque el cristal de una ventana cercana empezó a hacer un extraño sonido de crujido. Mentalmente agotada, Tinasa lanzó un enorme suspiro mientras Oscar le acariciaba la nuca. Supongo que siempre me imaginé que era algo así, dijo Oscar mientras seguía rozando con sus dedos la nuca de la bruja. De repente, Tinasa se levantó de golpe y empezó a moverse entre sus brazos. Eso hace cosquillas. Basta ya. Exigió. Ah, lo siento. Supongo que fue demasiado. Oscar soltó a Tinasa, y ésta subió flotando en silencio. Nark también despegó, siguiéndola. Acogió al pequeño dragón en sus brazos y cruzó las piernas en el aire. Reg era, por decirlo brevemente, un rey estúpido. Regius Curus Lar Farsas, el 18º rey de Farsas, fue coronado a la tierna edad de 15 años tras la repentina muerte de su padre. Era un joven sencillo, justo y recto. Nunca se mostró especialmente desconfiado con los demás, ni fue de los que se rinden cuando las cosas se ponen difíciles. Se le consideraba un buen rey. Nos conocimos antes de la invasión de Druza. Había subido a la torre, así que le pregunté cuál era su deseo, y de repente me pidió que me casara con él. ¡Qué absurdo!, añadió Oscar. Otra persona que conozco hizo lo mismo, reprendió Tinasa. Fingiendo que no la oía, Oscar le hizo una seña a Naruk. El dragón se acercó a él mientras Tinasa daba vueltas en el aire y ponía los ojos en blanco para mirar a Oscar desde arriba. Bueno, podría haberlo entendido si hubiera tenido circunstancias especiales como tú. Pero no las tuvo. Así que le di un sermón sobre cómo una bruja no podía convertirse en reina, pero, ¿entonces exigiste su reino? Oscar volvió a interrumpir. No lo necesitaba. Objetó Tinasa, preguntándose si tal vez la costumbre de Oscar de ofrecer comentarios sinceros provenía de su bisabuelo. Entonces, ¿qué pasó?, preguntó Oscar, esperando que la historia continuara. Lo rechacé, pero se aferró a mí durante 2 días. Me había hartado y estaba enfadada. Entonces sugirió algo más. No quiero que te vayas de mi vista hasta que me muera. Ni siquiera entiendo por qué vino a la torre, eso es realmente estúpido. Oscar sintió de repente que le había preguntado a Tinasa algo que no debía. A pesar de sentir que se acercaba un dolor de cabeza inducido por el estrés por la idiotez de su ancestro, presionó para obtener más. ¿Aceptaste? Con condiciones. A cambio, dije que no haría nada por él y que no acudiría a su rescate. Si alguna vez solicitaba mi ayuda, eso se convertiría en una nueva cláusula del contrato, y no volvería a presentarme ante él. Y entonces apareció la bestia demoníaca, conjeturó Oscar. Era muy reacio a hacer la petición. Sin embargo, creo que tomó la decisión con relativa rapidez. Estoy seguro de que el Consejo Real no quería que la parte de que todo dependía de su capricho personal pasara a los libros de historia. Quizás eso había llevado al Consejo a tergiversar los hechos y a difundir la versión de cuento de hadas que había sobrevivido hasta hoy.
Ciertamente, sin saberlo, habían creado muchos problemas a Tinasa. En el aire, sus manos temblaron. Desearía que las cosas hubieran terminado ahí. Tinasa se retorció. ¿Hubo más? El contrato había terminado, pero como mi relación con él no había sido parte del acuerdo. Oscar ladeó la cabeza. Una boda, de todas las cosas la organizó de la nada e incluso envió un vestido de novia a mi habitación. Tinasa estaba temblando. Oscar se masajeó las sienes. Además del dolor de cabeza, empezaba a sentirse un poco mareado. Lo dejé plantado, por supuesto. Y nunca lo volví a ver. Siento que acabo de ser testigo de un lado más oscuro de la historia que no debía conocer, se quejó Oscar. No es de extrañar que Tinasa haya llamado a Regius un rey estúpido. Oscar comprendió por fin por qué no había querido hablar de su contrato con su bisabuelo cuando la conoció. Aún así no lo odiaba ni nada por el estilo. A pesar de que era estúpido. Pensaba en él como un miembro de mi familia. Tinasa bajó la mirada. Un cúmulo de emociones parpadeó rápidamente en sus ojos. Oscar no pudo evitar preguntarse. Si no hubiera sido una bruja, ¿habría aceptado la propuesta del rey? Parecía una suposición ridícula. ¿Qué clase de vida habría llevado si hubiera sido cierto? Me llevaba bien con la mujer que luego se convirtió en reina, tu bisabuela. Ella era inteligente y rápida y probablemente controló a Reg un poco. Tú eres un poco como ella. Tinasa cortó su remembranza allí, aterrizando suavemente frente a Oscar. Le puso una mano en la mejilla y lo miró con sus grandes ojos redondos. La forma en que miraba le dio a Oscar la sensación de estar viendo escenas de algo muy pasado. Con su verdadera identidad al descubierto, las reacciones fueron variadas cuando se anunció que Tinasa volvería al castillo. Debido al cuento de hadas sobre ella, bastantes personas desaprobaron su posición al lado de Oscar, pero los que habían interactuado con ella lo aceptaron más o menos sin protestar. Surgieron bastantes desacuerdos, pero nadie los compartió abiertamente. Tinasa se limitó a dedicar una especie de sonrisa forzada a quienes la desaprobaban. Oscar volvió a presentar a Tinasa a su padre, el rey, así como a las pocas personas que conocían la maldición. No se reunieron en la sala de audiencias, sino en una sala de estar en lo más profundo del castillo. Los 5 invitados eran el rey Kevin, el ministro del interior Nesan, el veterano general Etard, el jefe de los magos Kumu y Lazar. Tinasa había acompañado a Oscar, y los invitados escucharon su explicación con distintas expresiones. Oscar concluyó su resumen de todo lo que había pasado con. Así que pienso hacerla mi esposa. No lo harás. Qué terrible explicación sería si no hubiera dicho nada. Exclamó Tinasa. Debido a su diferencia de altura, tuvo que cernirse ligeramente para agarrar a Oscar y sacudirlo. El rey se puso en pie, intentando apaciguarla. Mi hijo ha dicho algo imprudente. Le pido disculpas. Esto explica por qué me pareció haberte visto antes en algún lugar. Hace mucho tiempo, eché un vistazo al diario de mi abuelo, y entre las páginas había un retrato tuyo. Si el diario sigue por ahí, me gustaría pedirte que te deshicieras de él, murmuró Tinasa, con la cara roja al caer al suelo. El rey pasó a asuntos más urgentes. ¿Cómo estás progresando con el problema de mi hijo? ¿Crees que serás capaz de resolverlo? Una pregunta perfectamente razonable, pero la bruja le dedicó al rey una sonrisa dolorosa. He empezado a analizar la maldición para intentar desactivarla. Por eso me pidieron que viniera a vivir al castillo. No, te pedí que vinieras para tener un año para convencerte de que te casaras conmigo, admitió Oscar sin rodeos. Perdón. Es la primera vez que lo oigo. Tinasa se quejó. En base a cómo está la situación, es la única razón que tiene sentido, dijo Oscar. Lo que no tiene sentido es que esa opción esté abierta para ti en primer lugar. La bruja echó humo, enrojeciendo de ira, y Oscar se echó a reír. Oscar no parecía tener intención de responder, y lo único que pudo hacer Tinasa fue cerrar la mano en un puño enfadado antes de volverse hacia el rey. Estoy analizando la maldición, pero la bruja del silencio es mucho, mucho más conocedora de estas cosas que yo. Parece que el análisis tardará varios meses en completarse, e incluso una vez que esté terminado, es posible que no podamos esperar romper completamente la maldición. De una forma u otra, me encargaré de ello, así que estate tranquilo. Si no funciona, puedes asumir la responsabilidad y casarte conmigo, bromeó Oscar. No insinúes que no va a funcionar. Tinasa comenzó a sacudirlo de nuevo. Etard observó esto y murmuró al azar a su lado. Parece que son bastante cercanos. Lo son, respondió Lazar. ¿Qué clase de introducción fue esa? Tinasa suspiró.
La reunión, mentalmente agotadora, la había dejado sin fuerzas, y ahora estaba desplomada sobre una mesa en el salón del castillo. Oscar dijo descaradamente. Nada de eso era mentira. ¿Qué es lo que te molesta? Hay cosas que no debes decir, aunque sean verdaderas. Sobre todo porque no me voy a casar contigo. Gritó Tinasha. Lo dices ahora, pero si no puedes romper la maldición, no tienes otra opción, ¿verdad? Ya se me ocurrirá algo. Te presentaré a otra bruja o algo así. Vaya. Esa es ciertamente una solución. En otras palabras, Tinasha presentaría una candidata a reina diferente a Oscar. Excluyendo a la bruja del silencio, que lo maldijo en primer lugar, aún quedaban otras 3 brujas. Tinasha se masajeó las sienes, con la cabeza entre las manos. Una es demasiado peligrosa, así que no es posible, y es imposible comunicarse con otra, pero la última podría funcionar. Tiene muchos problemas de personalidad, pero es muy hermosa, y creo que le gustarás. ¿De verdad crees que voy a cambiar de opinión después de que la hayas descrito así? No es que Oscar no estuviera interesado en las otras brujas, sino solo como figuras históricas famosas. En términos de matrimonio, no había nadie más atractivo para él que la bruja sentada a su lado. Oscar concluyó con firmeza. No necesito que me presentes. Prefiero disfrutar de mi tiempo molestándote, así que estoy bien. No me molestes, idiota. Ten más en cuenta la posición en la que estás. Gritó Tinasha mientras se levantaba, yendo a preparar el té. Mientras lo hacía, Lazar y los magos Gaff y Silvia se detuvieron, y los 5 comenzaron a charlar. ¿Un fantasma en el castillo? ¿En serio? Oscar se mostró bastante incrédulo ante la historia que había sacado a relucir Lazar. Por ahora, es solo un rumor. Varias personas han visto a una mujer que parece estar calada hasta los huesos caminando por los pasillos por la noche. Cuando pasa, el suelo está empapado, dice Lazar. Eso parece difícil de limpiar, comentó Tinasha con indiferencia, pero Silvia parecía pálida de miedo. Evidentemente, la encantadora maga no era buena cuando se trataba de historias de fantasmas. Frente a ella, Gaff miraba su taza de té antes de levantar la vista. Yo también me enteré por otro mago. Al parecer, el fantasma lo miró a la cara sin decir nada. Se aterrorizó y cerró los ojos, pero no pasó nada. Cuando los abrió, no había nadie, solo un pasillo mojado. ¡Ah! Gritó Silvia, tapándose los oídos y apoyando la cabeza en la mesa. La bruja le dio una palmadita en el hombro con una sonrisa dolorosa. Los fantasmas no existen. Las almas tienen un tipo de poder, pero después de la muerte, se dispersa de forma natural. Es imposible, incluso para las brujas, mantener una forma y una conciencia después de la muerte. ¿De verdad? De verdad. Si realmente hay algo caminando por los pasillos, puedes estar segura de que no es humano. Ah. Chilló Silvia. La bruja frunció el ceño y sacó la lengua con disgusto. Oscar objetó. ¿No es humano? ¿Dices que algo se ha colado en el castillo? Es lo más probable. Podría ser un espíritu demoníaco o algún otro tipo de demonio. Sin embargo, al no haberlo visto, no puedo decirlo. ¿Cuál es la diferencia entre un espíritu demoníaco y un demonio? Lazar, que no era un mago, intervino con una simple pregunta. Con una sonrisa, Tinasha le respondió. No hay una línea divisoria clara entre ellos, pero los espíritus demoníacos son generalmente plantas y animales que se transformaron tras el contacto con una magia fuerte o un miasma, o la adquisición de sangre demoníaca. Estas entidades suelen causar problemas a los humanos. La bestia demoníaca de la vieja Druza es un raro ejemplo de algo que surgió de una joya, pero a grandes rasgos, eso también era un espíritu demoníaco. De repente, Tinasha agitó los dedos en el aire y apareció un lobo plateado. Tras lanzar un amplio bostezo, el lobo volvió a desaparecer de la vista. Tinasha continuó su explicación. Por otro lado, los demonios son un tipo de seres que siempre han sido como son. Los avistamientos de demonios son bastante comunes, y a menudo agrupamos los distintos tipos, como los espíritus del agua, las hadas y los súcubos. Los verdaderos demonios de alto rango, sin embargo, rara vez son vistos y son completamente diferentes de las filas de demonios que coexisten con los humanos. Gaff añadió. En la Edad Oscura, los demonios de alto rango eran evidentemente adorados como dioses. El más conocido es probablemente el dios del agua del lago Nevis. Hablando de demonios poderosos que interactuaban con los humanos, me pregunto si eso eran los espíritus místicos de Tuldar. ¿El antiguo imperio mágico de Tuldar? ¿El que fue destruido en una sola noche? Preguntó Oscar, recordando sus lecciones de historia, mientras Lazar permanecía sentado, inexpresivo por la sorpresa. Gaff asintió con conocimiento de causa.
Según la leyenda, 12 demonios de alto rango fueron sellados en Tuldar. En aquella época, se les llamaba espíritus místicos. Cuando el heredero real sucedía en el trono y se convertía en rey, seleccionaba de 1 a 3 de ellos para que fueran sus familiares. Dicho esto no es más que una vieja historia, probablemente falsa. Es prácticamente imposible que varios demonios de alto rango puedan ser utilizados de esa manera. Tinasa puso una cara irónica al escuchar la lección de historia mágica. Para ese tipo de seres, cuanto más alto es su rango, menos se interesan por los asuntos humanos. Hay demasiada diferencia de poder entre ellos. Piénsalo de este modo. ¿Pasarías mucho tiempo con un insecto? Preguntó la bruja con desparpajo, y los demás intercambiaron miradas. A Oscar le picó la curiosidad. ¿Cuál es la diferencia de poder entre tú y esos demonios de alto rango? Podría derrotarlos fácilmente. Aunque tendría algunos problemas contra los más fuertes. ¡Ey!, reprendió Oscar. El comentario de Tinasa fue básicamente un golpe de efecto contra los presentes. Los ojos de la bruja se entrecerraron alegremente mientras sonreía. De todos modos, por eso no creo que lo que se ha visto en el castillo sea un demonio de alto rango. Estoy segura de que me habría dado cuenta si se hubiera colado algo así. Me pregunto qué puede ser. En cualquier caso, lo investigaremos más tarde, dijo Oscar. Miró el reloj y se levantó. Hora de trabajar. Tinasa, ¿qué planes tienes? Voy a ir a comprar ropa. La que tengo ya no me queda bien. Silvia dijo que me llevaría por ahí. Oh, sí. Silvia gritó demasiado fuerte. Parecía estar tratando de sacudirse el miedo que le quedaba. Esas dos destacan cuando están juntas, le susurró Cafalazar, tomando nota de la hermosa imagen que pintaban las dos mujeres juntas. Tal vez Oscar lo oyó, tal vez no, pero se volvió para mirarlas. Silvia aún parecía blanca como una sábana, y le dijo, elige algo en blanco o negro. Muy bien, ¿por qué? Porque me va a gustar. ¿A quién le importa? Espetó la bruja, invocando una bolita de luz en su mano derecha y lanzándola contra Oscar cuando éste salía de la habitación. Antes de que la esfera de luz pudiera golpear su espalda, la barrera protectora que Tinasa había colocado sobre el príncipe la repelió y dispersó. Sin volverse, Oscar se rió y salió por la puerta. Tinasa frunció el ceño tras él y se pasó una mano por su larga melena negra mientras le hacía una señal a Silvia. Bien, vamos. No tienes que tomar en serio lo que ha dicho. Elegiré mi propia ropa. Ah, entendido. Tinasa se puso en marcha por el pasillo, levantando ambas manos y estirándose. Cuando estaba en su forma más joven, su cuerpo físico parecía tener unos 16 años. Ahora estaba más cerca de los 19. No había crecido mucho más, pero lucía nuevas curvas de mujer. Vestida con una túnica de mago, Tinasa miró el cielo soleado por la ventana. En Farsas hace un calor extraño, así que será una buena oportunidad para conseguir algo más fresco para vestir. Después de un tiempo, te acostumbras a la temperatura que hace aquí, murmuró Silvia, que seguía sonando desanimada. Se dio cuenta de que Tinasa la miraba con los ojos abiertos, y agitó una mano frente a su propia cara. Realmente no soy muy buena con las historias de fantasmas, lo siento. No te preocupes. Todo el mundo tiene algo que no puede manejar. La bruja hizo un gesto despectivo con la mano. ¿También usted, Lady Tinasa? Preguntó Silvia. No me llames así, respondió Tinasa. Al otro lado de la ventana, los soldados estaban en el campo de entrenamiento. Tinasa hizo una mueca al verlos intercambiar golpes de espada. Hace mucho tiempo, sí, pero supongo que cuanto más tiempo he vivido, me he ido desgastando en este momento. Diría que lo único que no me gusta es que manden a dormir. ¿Qué es eso? ¿Quieres decir, como cuando un padre manda a dormir a su hijo? Preguntó Silvia, con la cabeza ladeada en señal de confusión. Pero la bruja se limitó a sonreír y no dio más detalles. En cambio, una mirada amarga apareció en su rostro al recordar algo más. Y no se me da bien tratar con Oscar. No tengo ni idea de lo que piensa. Parece que me confunde con un gato o algo que ha recogido de la calle. No importa cómo lo viera Tinasa, así era exactamente como la trataba Oscar. Era casi como si viera a una bruja como otro tipo de gato. Tinasa esperaba que su percepción cambiara ligeramente después de que ella derrotara a la bestia demoníaca, pero eso no había cambiado mucho su relación. Le pareció demasiado anticlimático. Tinasa hizo poco para ocultar sus emociones desconcertadas, y Silvia parecía perpleja. A mí me parece que se llevan perfectamente. ¿Qué? ¿Perfectamente? Tartamudeó la bruja, quedándose en silencio con una expresión muy insatisfecha, y Silvia estalló en una risa brillante.
Parecía que había conseguido olvidar su miedo a los rumores de fantasmas. ¿Hay un fantasma? Durante 2 o 3 días, la extraña aparición había sido la comidilla del castillo. Los rumores abundaban en la guarnición e hicieron que Suzuto, un joven soldado, se detuviera mientras pulía su espada. ¿Fantasma? Es la primera vez que lo oigo. Empezó a ocurrir hace poco, después de que volvieras de visitar a tu familia. Oh. Entonces es así de reciente, dijo Suzuto, asintiendo con la cabeza. Hasta hace solo 3 días, había estado visitando a sus padres en el este de Farsas. Era un hermoso pedazo de tierra rodeado de bosques y lagos, pero después de unirse al ejército real, no había vuelto a visitarlos en 3 años. Aprovechó su permiso para ir a visitar a sus padres y pasar por un viejo castillo cerca de un lago mientras estaba en la zona. Volvió a limpiar su arma, pero un hombre se rió y dijo: «Así es, ¿ya has visto a la bruja?» «¿En serio? ¡Qué espectáculo!» «Bueno, antes ya era una mirona. No la he visto desde que volví». Por la bruja, Suzuto supuso que el otro hombre se refería a la joven maga que a veces venía a practicar con la espada. El príncipe heredero había dicho que había traído a una aprendiz de maga de la Torre de la Bruja, pero en realidad, era la bruja en sí misma. Ella era una encarnación del tipo de poder que solo poseen 5 seres en todo el continente, la materia de la que están hechos los cuentos de hadas. A Suzuto le resultaba extraño pensar que alguien así existiera realmente y viviera en el mismo castillo que él, pero eso era todo. No tenía intención de hacer nada con su curiosidad. En contraste con la actitud despreocupada de Suzuto, sus compañeros se estaban alborotando y excitando. Tienes que verla. Es la definición misma de una belleza seductora que podría traer la ruina a un país. Y Su Alteza también está enamorado de ella, así que Farsas estará pronto bajo el control de la bruja. Los soldados charlaban y reían, y Suzuto finalmente levantó la vista de su trabajo. Los miró fríamente. Ustedes son horribles. Hablaron con ella cuando vino, ¿verdad? ¿No fue bastante agradable? Bueno, lo era, pero, de repente, el cotilleo imprudente y ocioso se desvaneció. El viento se había ido de sus velas. A pesar de la seguridad que ofrecía el castillo, sus pasillos eran tenues y espeluznantes por la noche. La luz de los candelabros distribuidos uniformemente a lo largo de las paredes parpadeaba tenuemente, proyectando largas sombras sobre las figuras de 2 personas que avanzaban por un pasillo. Lazar miró a su señor, que iba un paso por delante. ¿Qué harás si te encuentras con el fantasma por haber estado despierto hasta tan tarde trabajando? Tinasa dijo que los fantasmas no existen, ¿verdad? Si acaso, será un espíritu demoníaco. Eso es aún peor. Lazar tragó saliva. Oscar se llevó una mano a la empuñadura de su cintura. Llevaba una simple espada para defenderse. Por lo general, no llevaba a Acacia dentro del castillo, pero con todos los rumores que corrían por ahí, quizás era hora de que empezara a hacerlo. Estaba deliberando sobre la idea cuando Lazar volvió a intervenir con más críticas. Quiero decir que siempre intentas manejarlo todo tú, por lo que la señorita Tinasa. Lazar se detuvo de repente, y Oscar oyó a su amigo caer sobre su trasero. No te caigas sin motivo, se burló Oscar. Fue más bien como si me resbalara con algo. Lazar se llevó una vela a la mano que había tocado el suelo. Su palma estaba claramente mojada. Los ojos de Oscar se abrieron de par en par. Lazar abrió la boca para gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, un brazo frío de mujer se extendió por detrás de él y lo apretó contra ella. Tinasa. Despierta. La bruja estaba en la cama de su habitación cuando un hombre irrumpió y la agarró del brazo. Las habitaciones que el actual rey le había concedido eran las mismas que había utilizado la última vez que había estado en Farsas. La orden de Regius las había mantenido amuebladas exactamente como estaban desde hacía más de 70 años. Otros solo habían entrado en ellas para su limpieza periódica. Tinasa había sentido una compleja serie de emociones agitándose en su interior cuando vio los aposentos. Sacada de su apacible cama, se frotó los ojos adormecidos. Oscar, ¿qué pasa? Abrió sus oscuros ojos para descubrir que era llevada como una niña en brazos de Oscar. La luz de la luna que entraba por la ventana daba a su rostro un brillo pálido. ¿Lazar está muerto?, respondió Oscar. ¿Por qué es una pregunta? Tinasa frunció el ceño. Pronto lo entendió. Cuando Tinasa se acercó a toda prisa tras escuchar lo sucedido, una pequeña multitud se había reunido en el lugar. Lazar estaba tumbado en un rincón del pasillo, y aunque no tenía heridas exteriores, parecía inconsciente, y su cuerpo estaba frío como el hielo. En cuanto Tinasa lo vio, murmuró: «Le han quitado el alma». ¿Su alma? ¿Se puede salvar?, preguntó Oscar, y la bruja se mordió el labio.
Invocando la magia en sus manos, las colocó sobre el cuerpo del azar. Mantendré su cuerpo, pero después de 3 días, su alma se dispersará. Tenemos que recuperarla rápidamente. Tinasa pidió a los soldados de los alrededores que llevaran al azar a otra habitación. Puedo hacer una búsqueda rápida, pero estoy seguro de que su alma ya no está en el castillo. En pocas palabras, algo debe habérsela llevado. ¿Viste al fantasma? Lo vi. Era una mujer de cabello verde y piel blanca azulada. Esquivó mi espada. Era como intentar cortar el agua, respondió Oscar. Entonces un espíritu de agua. Tinasa miró hacia atrás para ver un charco en el pasillo y frunció el ceño. Ve a preguntar a todos en el castillo si han estado cerca de alguna masa de agua últimamente. Los espíritus de agua no suelen salir de sus casas. Debe haber una razón para que haya venido aquí. Entendido. La bruja corrió detrás del azar mientras se lo llevaban. Oscar se fue en dirección contraria para reunir a la gente. Aunque no había muchos soldados en la guarnición a una hora tan tardía, cada uno de los presentes fue sacudido e interrogado. Naturalmente, Suzuto también fue convocado. Después de mencionarle algo a Als, fue enviado a otro lugar del castillo, separado de sus compañeros. Suzuto no solía entrar en el castillo propiamente dicho. Cuando él y Als entraron en la habitación a la que Als le había conducido, lo primero que le llamó la atención fue la cama colocada junto a la ventana frontal. Alguien parecía estar durmiendo en ella, y una mujer de cabello negro de aspecto familiar estaba de pie a su lado, de espaldas a Suzuto. Bien, ya estás aquí, llegó la voz de un hombre a su derecha. Suzuto conocía muy bien esa voz, así que hizo una respetuosa reverencia en esa dirección. «Puedes entrar», instó Oscar, sentado en una silla. «Ese sí, Su Alteza. Hace unos días, cuando fui a visitar a mis padres, me detuve en un lago cercano. Mientras paseaba explorando, me encontré con una fuente de agua seca cerca. Había una piedra que bloqueaba el grifo, así que... ¿La retiraste?», terminó Oscar. «Sí. ¿Pasó algo extraño entonces?» «No, nada. Salió un poco de agua y se me metió en las manos. Eso es todo». Oscar se cruzó de brazos y miró hacia la ventana. «Tinasa, ¿qué te parece?» «Creo que eso es lo que ha provocado», respondió Tinasa, dándose la vuelta. Suzuto la vio y se quedó sin palabras. Su sedoso cabello negro, su piel blanca como la porcelana y sus ojos del color de la oscuridad llenaban la oscura habitación con un extraño magnetismo. Su belleza etérea era tal que parecía la mismísima personificación de una noche de luna azul brillante. Suzuto comprendió por qué sus compañeros habían hecho tanto alboroto por ella. Esa fuente estaba originalmente conectada al fondo del lago, donde habitaba un espíritu del agua. La piedra la sellaba, explicó la bruja. Así que cuando el sello se rompió, ¿se abrió hasta el fondo del lago?, preguntó Oscar. Probablemente llegó aquí a través del agua que cayó sobre Suzuto, aunque no sé por qué se llevó al azar. Sobresaltado por un momento al escuchar su nombre, Suzuto recordó que se trataba de la misma chica que había asistido a las prácticas de combate con él. Sintió una sacudida de miedo ante la repentina mención del nombre del azar. ¿Me he hecho algo malo?, preguntó nervioso. Te lo explicaré más tarde. Por ahora, tenemos que salir. Tú nos guiarás hasta ese lago, ordenó Oscar. Ese sí, dijo Suzuto, haciendo una reverencia, y salió de la habitación con Als. Oscar se levantó y se acercó a la cama para contemplar el rostro del azar. Su amigo de la infancia seguía en su extraño y mortal sueño. Espera, amigo. Ya lo resolveré, murmuró Oscar. Su voz era tan tranquila que Tinasa lo miró con preocupación. ¿Vas a ir? ¿Quién más lo haría?, preguntó Oscar. La bruja miró a Cassia, en el cinturón en la cadera de Oscar, y dio un pequeño suspiro. Tu barrera protectora no puede defenderse de los hechizos psicológicos que utilizan los espíritus demoníacos y las hadas, así que ten cuidado. Confía en tus sentidos. No caigas presa de alguna ilusión. Dijo, pero se interrumpió. ¿Qué?, presionó Oscar. Tinasa dudó durante mucho tiempo, pero finalmente dijo. Si tu vida está en peligro, soy tu protectora y acudiré en tu ayuda. En tal caso, no podré mantener al azar con vida, ¿lo entiendes? Oscar no mostró la más mínima falta de compostura. La miró y le dio una palmadita en la cabeza. Lo entiendo, así que no te desanimes tanto. Tinasa parecía terriblemente desolada, prácticamente al borde de las lágrimas. Pero no dijo nada, sino que esbozó una pequeña sonrisa. Esto será pan comido, declaró Oscar, apartando su mirada del rostro pálido del azar y saliendo de la habitación. Bajo la luz de la luna, Oscar, Als, Toan y Suzuto salieron del castillo a caballo. Suzuto iba a la vanguardia, galopando hacia el este.
El lago en cuestión estaba normalmente a 3 horas de camino, 2 si se daban prisa. Cuando salieron del castillo, algo que parecía un enorme pájaro bajó en picado desde la oscuridad. Oscar sacó su espada antes de darse cuenta rápidamente de que era Nark. El dragón lanzó un grito antes de posarse en el hombro de Oscar. ¿Qué es eso? Tartamudeó Suzuto, señalando con miedo al primer dragón que había visto. Oscar rascó el cuello de Nark. Solo algo que envió cierta persona preocupada. Tinasa nunca había aprobado que Oscar saliera a escondidas del castillo. Seguramente, no quería que saliera solo a enfrentarse a un adversario contra el que su barrera podría ser ineficaz. Teniendo cuidado de que Nark no se cayera, Oscar instó a su caballo a avanzar más rápido. Los 4 galoparon con los caballos sin detenerse. Cuando llegaron a la orilla del lago, ya estaba amaneciendo. Al detenerse allí, Toan se maravilló con el magnífico paisaje. Esto es increíble. Los bosques bordeaban la mitad occidental del enorme lago. La mitad oriental daba a un acantilado, en cuya cima se alzaba un viejo castillo. Los jardines de la estructura en ruinas se extendían hasta la base del acantilado, sumergiendo a medias la fuente. Unos pilares blancos se alzaban sobre el agua, dando al lugar un aspecto casi espiritual. Tan maravillosa visión. Oscar, despreocupadamente. A Tinasa le encantaría estar aquí, comentó. Ya que estamos aquí, ¿registro las coordenadas de transporte, Su Alteza? Preguntó Doan. Eso sí que sería útil, gracias, respondió Oscar. Doan comenzó el conjuro para conocer las coordenadas, mientras Suzuto miraba intensamente el lago. Antes cuando vine aquí, los jardines no se habían hundido en el lago. Los otros 3 guardaron silencio, y Suzuto se dio cuenta del grave error que había cometido. En ese momento, no había pensado mucho en lo que había hecho. La piedra clavada en la fuente le había molestado por alguna razón. Lo único que quería era quitarla y hacer que la fuente volviera a ser agradable. Oscar pareció captar los sentimientos de su súbdito y desmontó de su caballo para tranquilizarlo. No te preocupes. Ya lo resolveremos. ¿Empezamos por sumergirnos en el lago? No, siento una fuerte magia que viene del bosque cercano. Empecemos por ahí, dijo Doan. Nark se bajó del hombro de Oscar y voló hacia el bosque, como si confirmara que la corazonada del mago era correcta. Los humanos lo siguieron a pie. El bosque era denso y oscuro. El sol naciente apenas podía penetrar en la tenebrosa atmósfera bajo su frondoso dosel. Nark no seguía ningún camino mientras revoloteaba de un lado a otro del bosque. Para proporcionar un camino de vuelta rastreable, Als lideró el grupo y abrió un sendero con su espada a medida que avanzaban. Su Alteza, por favor, vigile sus pies. Esta magia es muy fuerte, casi como una niebla, comentó Doan, aunque la acotación se perdió en los otros 3 miembros del grupo, ya que no eran magos. Advirtiéndose unos a otros para no separarse, el grupo se adentró en el bosque. Observando los árboles que crecían densamente sobre su cabeza, Oscar preguntó a Suzuto. Ese castillo perteneció a un antiguo señor, ¿no es así? ¿Está abandonado ahora? La gente que vive en la zona no se acerca a él. Recuerdo haber escuchado todo tipo de historias terribles sobre el lugar mientras creía, explica Suzuto. ¿Cómo qué? Preguntó Oscar. Hay una historia sobre una chica que vive en el lago. El señor tenía un hijo, y cuando el hijo conoció a esta hermosa chica, le pidió que se casara con él. Pero ella dijo que no, porque no era humana. Sin embargo, el hijo no se rindió y se casaron. Pero poco después, el hijo se enamoró de otra mujer, y la chica volvió al lago llorando. ¡Qué asco!, comentó Oscar. Yo siento lo mismo, admitió Suzuto. Pero una chica que vive en el lago, el príncipe meditó la idea. Tinasa había postulado que el culpable era un espíritu de agua, y ahora que había escuchado esta historia, tenía más razones para desconfiar. Por alguna razón desconocida, una mujer inhumana había puesto sus ojos en Lazar. Tenían 3 días para recuperar su alma, pero aún no habían perdido ni un día. Tal y como estaban las cosas, Oscar confiaba en que no perderían a Lazar. Oscar y Lazar eran amigos de la infancia que se habían criado juntos en el castillo. Se conocían mejor que los hermanos. Oscar recordaba la forma en que Lazar siempre sonreía tan inocentemente mientras lo seguía a todas partes. Esta vez sí que se ha llevado la peor parte. ¿Por qué siempre me acompaña?, murmuró Oscar para sí mismo mientras el remordimiento le tiraba de la fibra sensible. Lazar, que le tenía pavor a los fantasmas, había sido raptado por uno ante los ojos de Oscar, y este no había podido hacer nada al respecto. El príncipe apretó los dientes, sintiéndose enfadado consigo mismo. Mientras se perdía en sus pensamientos, se topó con Nark, que se había dado la vuelta.
«Ey, ten cuidado», dijo por reflejo. Al quitarse el dragón de la cara, Oscar volvió a mirar a su alrededor y se dio cuenta de que, en algún momento, Nark y él se habían separado de todos los demás. Algo debió de ocurrir que provocó su separación de los demás mientras Oscar no prestaba atención. Als había estado limpiando la maleza mientras se abrían paso, pero cuando Oscar se volvió a mirar hacia atrás, solo vio follaje cubierto. Esto no es bueno. Als estará bien, pero no estoy tan seguro de los otros dos. Toan y Suzuto eran capaces, pero todo parecía posible en un lugar como este. Mientras Oscar se preguntaba qué había sido de sus compañeros, desenfundó su espada para despejar el camino. Por el momento, seguiría en la dirección que le indicaba Nark. Oscar se sintió agradecido de tener a su pequeño dragón como guía. De repente, Oscar oyó un chapoteo a sus pies. Al mirar hacia abajo, vio que una pequeña cantidad de agua se acumulaba entre las raíces extendidas de los árboles. Parecía que el suelo de delante estaba siendo tragado lentamente por el lago. Oscar avanzó con más cuidado. Presintiendo algo, Oscar se agachó. Tal y como le habían indicado sus instintos, un objeto desconocido pasó zumbando por encima de su cabeza desde atrás. Se detuvo en una rama más adelante y emitió un chillido agudo. Oscar lo examinó y descubrió que era una especie de pixie de alas verdes. Se parecía a un murciélago. También pudo oír un grupo de voces que parloteaban detrás de él. Así que han decidido mostrarse, susurró para sí mismo. Oscar mantuvo a Acacia preparada, comprobando de nuevo su equilibrio con respecto a las raíces de los árboles y el suelo inundado. Nada más prepararse, los pixies volaron hacia él. Primero, Oscar se limitó a levantar su mano izquierda. Justo antes de que los pixies se estrellaran contra él, se encontraron repelidos por la barrera protectora del príncipe. Los pixies se tambalearon en el aire, y Oscar los redujo rápidamente, junto con el que había atacado antes. Luego, dio un paso atrás, esquivando otra zambullida en su flanco. Al no alcanzar su objetivo, ese pixie salió volando hacia los árboles. Mientras tanto, otro atacó. Las oleadas de atacantes no tenían fin, y Oscar estaba constantemente a la defensiva. Esquivando pixies y ramas, el príncipe se abrió paso por el bosque mientras cortaba todo lo que se interponía en su camino. Cuanto más avanzaba, más subía el agua, hasta que solo rodeaba las raíces más altas. Para cuando las botas de Oscar estaban casi sumergidas, ya casi no quedaban pies persiguiéndolo. Cuando el príncipe finalmente se detuvo para recuperar el aliento, Nark se lanzó desde su hombro para volar perezosamente hacia adelante. Destruye la barrera. Esa había sido la misión original del dragón. Obedeciendo la orden de su ama, Nark sopló fuego en el aire. El bosque estalló en llamas. El calor se arremolinó, haciendo temblar la superficie del agua. Oscar apretó la cara contra el tinte rojo que abrasaba sus ojos. Demasiado pronto, las llamas se apagaron. Una vez que lo hicieron, se sorprendió al ver que había aparecido una ruptura antinatural en los árboles. Las ramas de los árboles de ambos lados se entrelazaban, formando lo que parecía una pequeña puerta. No se parecía a nada que Oscar hubiera visto antes, y dejó escapar un grito de asombro. ¡Vaya! ¿De dónde ha salido eso? Esta debía ser la magia psicológica con la que Timasa le había regañado para que tuviera cuidado. Impresionado, Oscar cruzó la puerta hecha con árboles y se encontró dentro de un pequeño claro. Una capa de agua clara, hasta los tobillos, cubría el suelo plano, y los árboles lo rodeaban por todos lados. Encima de un trozo de madera a la deriva en el centro estaba sentada una hermosa mujer de cabello verde junto con el amigo de la infancia de Oscar. Lazar. Cuando se pronunció su nombre, Lazar se giró lentamente. Parecía perfectamente real, pero Oscar sabía que el verdadero cuerpo del hombre seguía esperando en el castillo. Aún así, el príncipe no pudo evitar acercarse a su amigo. He venido a llevarte de vuelta. Vamos. Su Alteza, murmuró Lazar, y la preocupación apareció en el rostro de la mujer a su lado. Sus brazos de color azul pálido lo rodearon. Lazar observó la expresión triste de la mujer, y en sus ojos se reflejó la calma. Volvió a mirar a Oscar, luego bajó los ojos y negó con la cabeza. Siento profundamente que hayas tenido que venir hasta aquí para buscarme, pero no voy a volver. Lo siento. La respuesta de Lazar no fue en absoluto lo que Oscar esperaba. Por un momento, dudó de su audición. Frunciendo el ceño, Oscar replicó. ¿Qué demonios? Espera a que tu alma y tu cuerpo se reúnan antes de hacer bromas. Oscar estaba seguro de que tenía que ser una broma. Seguro que Lazar no entendía su situación. Agarrando a Acacia, Oscar dio un paso adelante. Asustada, la mujer se aferró a Lazar. Este le apretó la mano para tranquilizarla antes de bajar del trozo de madera a la deriva.
Luego, se adelantó, manteniendo a la mujer cubierta detrás de él. Por favor, espere, Su Alteza. Fue traicionada por su prometido. Él prometió casarse con ella, pero terminó con otra mujer. Oscar hizo una mueca. Si el cuento de hadas era cierto, entonces simpatizaba con lo que ella había experimentado. Sin embargo, a pesar del dolor que había sufrido el espíritu, no era razón para secuestrar al azar, incluso si ella era realmente la víctima. El amigo del príncipe estaba siendo demasiado comprensivo. Entonces debería secuestrar a ese tipo, espetó Oscar. Sucedió hace cientos de años. ¿Has visto el estado en que se encuentra ese viejo castillo, verdad? Hace tiempo que está muerto. Pero para ella, Lazar hizo una pausa, mirando de nuevo al espíritu. Ella captó su mirada y le sonrió. En su sonrisa había toda la compasión de una niña perdida que por fin ha sido encontrada. Desmentía su carácter y su alma, desgastada por los cientos de años que había pasado buscando al hombre que amaba, anhelaba, odiaba y esperaba. Lazar contempló su sonrisa con cariño en los ojos. Oscar podía percibir una bondad inquebrantable por parte de su amigo, pero solo se sentía ansioso. Morirás si te quedas aquí, dijo Oscar. Hacía tiempo que sabía que la bondad de Lazar haría que lo mataran algún día. Sin embargo, Oscar siempre había creído que, mientras estuviera al lado de Lazar, podría evitarlo. Nunca había imaginado que Lazar rechazaría su ayuda. Lazar miró a su señor y le dedicó la misma sonrisa culpable que había mostrado a menudo en el pasado. No me importa. Ha estado sola durante cientos de años, queriendo morir pero sin poder hacerlo, queriendo matarlo pero tampoco queriendo. Quiero salvarla. Si no puedo hacer eso, al menos necesito darle algo de consuelo. Estaba claro que Lazar estaba decidido a ayudar a este espíritu, incluso hasta el punto de sacrificar su propia vida. Tal era la fuerza de su carácter, que sin duda era la razón por la que la mujer se había sentido atraída por él. Oscar comenzó a sentir pánico. No te pongas cabezón. ¿Realmente es algo que deberías hacer? Aunque las palabras fueron duras, Lazar se limitó a sonreír. Se encontró con la mirada de Oscar y le preguntó, ¿no sientes nada cuando la miras, Su Alteza? Oscar no tenía ni idea de lo que quería decir con la pregunta y lo meditó un momento antes de entenderlo. Sola durante cientos de años. Humana, pero también inhumana. Lazar estaba insinuando que este miserable espíritu de agua, poseído con un tremendo poder mágico y que existe completamente solo era parecido a la bruja de Oscar. Oscar dejó escapar un suspiro. Cerró los ojos. En su mente recordaba la pena que había visto en la bruja en lo alto de la torre y su sonrisa solitaria antes de que se fuera al lago mágico. Tinasha exponía tales sentimientos muy raramente, por lo que Oscar la veía como una chica normal que necesitaba su ayuda. Era consciente de que ella no era eso en absoluto, por supuesto. Tinasha era muy diferente a los humanos normales. Oscar abrió los ojos y apretó más a Acacia. Se acercó a la mujer que le miraba con una inocencia infantil en los ojos. Miró al azar, que estaba a su lado. El hombre parecía indeciblemente triste. La mirada del azar fue una que Oscar no olvidaría por el resto de sus días, pero algunas cosas no estaban a discusión. Escucharé tus quejas en el castillo. No hubo respuesta. La mujer sonrió felizmente. El final de un cuento de hadas era siempre despiadado y abrupto. Oscar levantó su espada. Un grupo de personas esperaba a las puertas del castillo cuando el grupo regresó. Con su traje de bruja, Tinasha vio a Oscar y asintió. Buen trabajo ahí fuera. Su alma regresó enseguida, dijo, sonriendo. Narg voló hasta su hombro. El pequeño dragón parecía bastante orgulloso de sí mismo, y Tinasha le acarició la cabecita. Por otro lado, Als entregó las riendas de su caballo a un soldado y refunfunó. Mientras tanto, di vueltas al mismo lugar del bosque una y otra vez. Podría haber llorado. Fuiste atrapado rápidamente en una ilusión. Urk, Toan y Suzuto, que habían sufrido el mismo destino, parecían igualmente descorazonados. Oscar agradeció sus esfuerzos. En cualquier caso, lo hemos salvado. Yo me encargaré del resto, así que vayan a dormir. Tinasha, ¿dónde está Lazar? En el mismo lugar donde lo dejaste. Más tarde le haré otra visita, respondió ella. Entendido. Al parecer, Tinasha aún tenía asuntos que atender. Tarareó un conjuro mientras salía por la puerta del castillo. Oscar la vio partir y se dirigió a la habitación del azar. Mientras caminaba, Oscar no dudó. Él mismo había elegido esto. Mostrar arrepentimiento aquí solo demostraría que no era apto para rescatar a otros. Por lo tanto, sin el más mínimo cambio de expresión, Oscar entró en la habitación donde habían retenido al azar. Lazar le vio entrar y se sentó en la cama. Su Alteza. Puedes acostarte, dijo Oscar.
Probablemente como resultado de haberle quitado el alma, los movimientos del azar seguían siendo espasmódicos. Aún así, se tambaleó de la cama para arrodillarse ante Oscar e inclinó la cabeza. Me disculpo profundamente por mi conducta. No tengo intención de disculparme y tú tampoco necesitas hacerlo. A pesar de haber recorrido un camino tan similar, eran personas diferentes. Oscar lo sabía, y por eso podían ser amigos. Lazar no levantó la cabeza. En cambio, dijo con lágrimas en los ojos. A partir de mañana volveré a servirte con todo lo que soy. Descansa hasta que hayas recuperado todas tus fuerzas, ordenó Oscar sin rodeos. A pesar de la severidad de la orden, la voz del príncipe estaba teñida de su afecto por Lazar, un afecto que rara vez expresaba a pesar de su cercanía. Todavía no se ha recuperado del todo, así que no le molestes, dijo Tinasa. Cuando entró llevando un cuenco redondo, Lazar ya estaba dormido de nuevo. Mirando el paño atado sobre el cuenco, Oscar preguntó, ¿qué estabas haciendo? Reforzando los guardias alrededor del castillo. No pudimos capturar a ese mago sospechoso, así que me gustaría prevenir cualquier otra intrusión. Mientras yo esté aquí, nadie podrá entrar en el castillo por ningún sitio que no sea la entrada principal. Realmente estamos reforzando todo con tenerte cerca, señaló Oscar. ¿Cuántos cambios sufriría el castillo durante la estancia de la bruja? Oscar tenía algunos temores, pero a Tinasa no le parecía gran cosa. Ella hacía que la acción pareciera tan trivial como añadir azúcar al té. Era algo común, que se acababa en un instante, y solo quedaba el recuerdo. Igual que la forma en que había dejado el castillo 70 años atrás. Oscar miró fijamente a su protectora. ¿Segura que no quieres casarte conmigo y vivir aquí permanentemente? Estoy segura. ¿De dónde viene eso? Contestó Tinasa, percibiendo en sus palabras algo diferente a la habitual burla de Oscar. La miró sinceramente a los ojos oscuros. ¿No te sientes sola viviendo solo durante cientos de años? La pregunta pretendía indagar en lo más profundo de la bruja. Tinasa se quedó atónita durante un segundo antes de poner una cara irónica. Bueno, estoy un poco sola, pero es inevitable. La mirada de sus ojos parecía preguntarse qué había motivado tal pregunta. En esos ojos, Oscar vio un poco de pena y dureza. A diferencia del espíritu de agua que había desaparecido en el bosque, esta bruja nunca había tenido a nadie que perder. Nadie a quien guardar en su corazón para siempre, incapaz de dejarlo ir. Por eso, podía seguir durante años y años sin otra cosa que la belleza, la calma y la soledad. Tinasa veía las vidas fugaces de los humanos como cosas lejanas. Aunque se sintiera triste al despedirse de ellos y verlos morir, no era suficiente para volverla loca. Su inmenso poder, su soledad y su dureza eran lo que la convertían en bruja. Sin duda, era consciente de su propia rigidez. Tinasa, comenzó Oscar. ¿Sí, qué es? Puedes acudir a mí para cualquier cosa, en cualquier momento. Si algún día Tinasa se cansaba de que todo la dejara atrás mientras el tiempo se congelaba para ella, Oscar quería que supiera que podía acudir a él. La recibiría de la misma manera que siempre lo había hecho. Si decides que quieres algo que no cambie, yo puedo ser eso para ti. Quiero que lo recuerdes. ¿En serio, de dónde viene esto? Tu constante obstinación está empezando a preocuparme, respondió Tinasa con una amplia sonrisa. Su piel estaba tan pálida como siempre, y la bruja parecía incapaz de atarse a nada. Oscar sintió un repentino impulso de alcanzarla y agarrarla. Espero les haya gustado el video de hoy, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para nuevo video. Hasta el próximo video, gente exitosa. ステイクールキリト